No me deja. Ya. Bueno, damos inicio a la sesión académica de la Asociación de Glaucoma de Occidente, correspondiente al mes de mayo, hoy 21 de mayo, a las 20:39 horas. Bueno, les agradezco antes que nada a todos por estar aquí, por hacer el esfuerzo de conectarse, de asistir a esta primera sesión virtual de la asociación. Ya muchos han asistido a muchos webinars y todo, pero pues esta es nuestra primera sesión virtual. Muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí y esperemos no tengamos muchos detalles técnicos con nuestras conexiones y computadoras. Le cedo la palabra a la doctora Brenda Alegría García, que es la secretaria de la asociación, para que nos haga favor de dar lectura al acta de la sesión anterior. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Si quieres, Sí. Solo voy a usar el audio sin imágenes. Buenas noches, con el gusto de saludarlos y esperando todos se encuentren bien, daré lectura al acta de la Asociación de Glaucoma de Occidente. El día 30 de enero de 2020, siendo las 20:30 horas en el salón de reuniones del Hotel Mesón Ejecutivo, tuvo lugar la reunión de la Asociación de Glaucoma de Occidente, teniendo como asistentes a los honorables miembros de dicha asociación, en la que se llevaron a cabo los siguientes puntos. Lectura y aprobación del acta de la reunión previa sin ninguna objeción, quedando aprobada por unanimidad. Informe de la mesa directiva de la AGO, periodo 2019. La doctora Montserrat Romo Sainz, secretaria de la Administración de la Asociación de Glaucoma de Occidente, periodo 2019, nos presentó el reporte de actividades y el resumen de sesiones ordinarias, así como resultados positivos y favorables durante el periodo de dicha administración. El doctor Ernesto Lázaro García Romero, en el cargo de tesorero, dio el informe financiero de la asociación durante la administración del 2019, fijándose la cuota por votación unánime de 1,200 pesos y quedando como pendiente crear la comisión para realizar los estatutos y reglamento de la asociación. Posteriormente, la doctora Daniela Díaz Robles, presidente de la Asociación de Glaucoma de Occidente en el periodo 2019, realizó la entrega de reconocimientos a administración saliente y subsecuente se llevó a la votación para la mesa directiva entrante, aprobándose por decisión unánime la nueva administración del 2020. Se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la administración, periodo 2020, dirigida por el doctor Luis Cárdenas Lamas, actual presidente del Colegio de Médicos Oftalmólogos de Jalisco. Se continuó la presentación de la mesa directiva entrante, periodo 2020, donde nuestra actual presidenta, la doctora Elia Pamelia Chávez Cedillo, hizo la presentación del plan de trabajo mostrando las actividades programadas a realizarse durante el año. Posterior continuamos con la sesión académica impartida por el doctor Carlos Naranjo Ahumada con la presentación de caso clínico, finalizando con comentarios de expertos en mesa redonda. Continuamos con la cena patrocinada por Laboratorio Sofía. Sin más asuntos por tratar, la presidenta de la Asociación de Glaucoma de Occidente, la doctora Pamela, hace entrega de reconocimiento al ponente y finaliza la sesión agradeciendo la asistencia. Se levanta la sesión a las 21:41 horas. Para concluir, pregunto a los honorables miembros, ¿queda aprobada esta acta? Perfecto. Continuamos la sesión. Aprobar. Muchas gracias, doctora Brenda. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión. Pamela, discúlpeme la interrupción. Creo que si te vas abajo a la izquierda, ahí pues ya. Sí, ahí ya estoy presionando, pero creo que no sé por qué no está funcionando. Ya lo intenté. No sé si se ve que lo estoy intentando. Sí. Se ve. Y también acá en Play. Y no me da, la verdad les pido una disculpa enorme. No sé por qué está pasando esto ahorita. No sé si tendría que reiniciar, pero ahorita pues es mucho rollo tener que salirme y todo. Entonces, sí, les pido una enorme disculpa. Y bueno, el día de hoy vamos a tener
a una ponente, excelente ponente, muy querida amiga, compañera de muchos de nosotros, la doctora Claudia Valencia Peña. Nos va a presentar el tema Nuevas perspectivas en el tratamiento de glaucoma y nos va a apoyar a coordinar la sesión el doctor José Antonio Paxca Zapata y los participantes de la mesa redonda, la doctora Adriana Ramos Hernández, la doctora Carla Chávez Gutiérrez y el doctor Ricardo Chávez Gutiérrez. Doctora Claudia, bienvenida. Le cedo la palabra para iniciar con esta sesión, con un tema muy interesante, sobre todo porque es lo que viene en el tratamiento farmacológico y bueno, algo más que nos vas a comentar sobre genómica y todo esto que tú estás estudiando. Bueno, antes que nada quisiera presentar también a la doctora Claudia Valencia. Ella es nacida en Cali, Colombia. Estudió medicina y oftalmología en la Universidad del Valle. Ella hizo el fellow de glaucoma en la Fundación Oftalmológica conocida como Clínica Foscal en Bucaramanga, en Santander, Colombia. Y tuvimos la grata compañía en una rotación externa que realizó aquí en Guadalajara en Global Glaucoma Institute en el verano del 2012. Y bueno, ella ejerce su práctica asistencial actualmente en Cali, en el Centro Médico Imbanaco. Es docente del área de oftalmología en el Hospital Universitario del Valle y actualmente está estudiando, candidato a doctorado en ciencias biomédicas en Universidad del Valle con énfasis en farmacología y genómica en el área de oftalmología. Aquí tienen el contacto porque por si ustedes quisieran contactarla más adelante. Y bueno, Claudia, te cedemos la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Listo. Voy entonces a compartir mi pantalla. Pero debe dejar de compartir, sí. Pamela. Sí. Sí. Gracias. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí. Cierto. Yo voy a apagar mi cámara para privilegiar una buena calidad de audio. Sí. Pero entonces, un segundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy empezando por el final porque de verdad me siento muy honrada de esta invitación. Agradezco a la Asociación Glaucoma de Occidente, a la doctora Pamela Chávez. Aquí hay personas que aprecio y admiro mucho y estoy de verdad muy honrada de poder compartir este espacio académico con todos ustedes esta noche. No tengo ningún conflicto de interés con los fármacos de los cuales voy a hablar en el día de hoy. Y básicamente esta noche yo quiero hacer una revisión del presente en el tratamiento médico del glaucoma, refiriéndome a fármacos de reciente aprobación que aún no están en el mercado latinoamericano, pero que tenemos la expectativa que lleguen en un periodo, digamos, corto. Y posterior a eso, quisiera hablar acerca del futuro, quisiera abrir nuestra mirada a más allá de los medicamentos que nosotros conocemos, como digamos estos fármacos de bajo peso molecular, y que evaluemos otras alternativas que nos pueden ofrecer las tecnologías de biología molecular en todo lo que es la terapéutica no quirúrgica del glaucoma. Entonces, inicio hablando del presente o de la actualidad y yo resumiría eso en una frase y es que hemos dado una mirada de vuelta a la vía convencional. Los fármacos de los cuales hemos dispuesto por décadas, a excepción de la pilocarpina, tenían su foco o en disminuir la producción de humor acuoso o en aumentar el drenaje a través de una vía secundaria que es la vía uveoescleral. Pero la innovación y el desarrollo recientes se han enfocado en la malla trabecular, que en realidad es el principal sitio de regulación homeostática de la presión intraocular y además es el sitio donde ocurren
los cambios fisiopatológicos que llevan a hipertensión ocular. Entonces, después de 20 años sin moléculas nuevas, en el 2017 empezó una serie de aprobaciones de nuevos fármacos, de los cuales pues vamos a tratar esta noche. Y como estamos dando una mirada de vuelta a la vía convencional, quiero resaltar algunos aspectos fisiológicos de la malla trabecular o de la vía convencional. Este es el sitio más importante para la regulación de la presión en condiciones normales. La malla trabecular debe cumplir dos funciones. Ella debe permitir la filtración porque debe permitir el paso de salida de ese humor acuoso, pero esa salida no puede ser libre. La malla trabecular debe generar una resistencia a esa salida que genere una presión intraocular en un rango, digamos, óptimo para que se den las funciones ópticas del ojo. Y para cumplir estas dos funciones, esa resistencia al drenaje de salida se localiza en un área muy específica, digamos anatómicamente muy pequeña, y es donde confluyen la región yuxtacanalicular de la malla trabecular y el canal de Slem. Esta es un área muy pequeña, pero allí reside todo el misterio de la regulación homeostática de la presión intraocular. Y aquí, desde el punto de vista histológico, hay dos elementos básicos, que son las células de la malla trabecular y la matriz extracelular que las rodea. Y ellas interactúan para generar esa resistencia al flujo de salida que en últimas define el valor de la presión intraocular. Hay algo que es muy bonito, de lo que siempre me gusta hablar, y es de las células de la malla trabecular, porque estas células son derivadas de la cresta neural, pero ellas no se diferencian a un único tipo celular, sino que conservan características de 4 tipos celulares distintos, y eso es para poder suplir con esas dos funciones que les he mencionado de la malla trabecular. Para cumplir con la función de filtrado, ellas conservan actividad de fagocitos, son muy activas como un macrófago activo, y esto permite que ellas hagan como un barrido de detritus o elementos de desecho que vienen en el humor acuoso, especialmente en las primeras partes de la malla trabecular, en la región uveal y corneoescleral, para que ese humor acuoso, digámoslo en términos coloquiales, llegue más limpio a esta región crítica yuxtacanalicular. Y también para permitir filtración, que esa vía se mantenga, digamos, patente, cumple funciones de célula endotelial. Las células de la malla trabecular liberan gran cantidad de factores antitrombóticos, como el TPA, el factor activador del plasminógeno tisular, para permitir que esa vía, digamos, esté libre y el humor acuoso pueda pasar. Son tan activas como células endoteliales que producen 100 veces más TPA que una célula del endotelio vascular. Entonces, con esto ayudamos a suplir esa función de filtración. Como decíamos, no puede ser un filtrado libre y necesitamos generar resistencia. Y ahí viene tal vez la función de la que más hablamos acerca de las células de la malla trabecular, y es su característica de fibroblasto, porque estas células continuamente secretan todos los componentes de la matriz extracelular, así como las enzimas que permiten que esa matriz extracelular se recambie. Y son muy activas, pueden recambiar esa matriz cada 48 horas, y son tan activas como un fibroblasto en una herida que se está cerrando. Y finalmente, que esta función adquirió relevancia, digamos, en los últimos años, es su función de célula de músculo liso. Las células de la malla trabecular expresan fibras de actina y miosina de músculo liso y, por tanto, tienen capacidad contráctil. Y cuando las células de la malla trabecular se contraen, aumentan la resistencia al flujo de salida. Esta es una fuerza opuesta, por ejemplo, a la contracción del músculo ciliar, que por el contrario nos abre los poros de la malla trabecular. En el caso de la contracción de las células mismas de la malla trabecular, lo que hace es que se aumenta la resistencia y puede aumentar la presión intraocular. Los ojos con glaucoma han evidenciado en el humor acuoso altas concentraciones de ciertos factores bioactivos. De los más importantes son estos 3, endotelina 1, uno de nuestros grandes villanos en el ojo, que es el factor de crecimiento transformante beta, otro que es el factor de crecimiento del tejido conectivo, y lo que hacen estas sustancias es que cuando se unen a las células de la malla trabecular, activan una serie de vías de señalización intracelular. Estos son como cascadas en las que se activa una molécula, esa molécula activa otra y así sucesivamente. ¿Con cuál objetivo? Regular
una gran cantidad de respuestas celulares. Por ejemplo, regular qué tan rápido se recambia la matriz extracelular, qué tanta adhesión hay entre las células, lo cual puede influenciar la permeabilidad, la supervivencia de las células y, muy importante, la capacidad contráctil. Dentro de esas vías he señalado esta, que es la vía de las RO-roquinasas. Cuando el factor transformante de crecimiento beta se une a su receptor en las células de la malla trabecular y se activa esta vía, lo que hace esta vía de señalización es que induce que estas células de la malla trabecular expresen más filamentos de actina, que son los que vemos aquí en verde fluorescente. Eso hace que las células tengan una capacidad contráctil muy alta y esto genera mucha resistencia al drenaje de humor acuoso y puede ocasionar hipertensión ocular. La investigación en esta vía de las RO-roquinasas ha sido extensa porque esta vía es transversal al interés de muchas áreas de la medicina, principalmente cardiovascular, neurodegenerativas y cáncer. Y tiene dos componentes grandes, las RO o RHO, que son unas proteínas muy chiquitas que se pueden unir a GTP. Cuando están unidas esa es su forma activa. ¿Y cómo se pueden activar? Por la estimulación de receptores que están aquí en la membrana de la célula, como receptores para hormonas, receptores para citoquinas y receptores para factores de crecimiento, como el del factor de crecimiento transformante beta. También pueden ser activadas directamente por las integrinas que están ensambladas a la matriz extracelular y le transfieren como a la célula la información de qué está pasando allá afuera con respecto a la presión intraocular. Entonces, cuando se activan las RHO, ellas a su vez activan otras proteínas que son las roquinasas. Estas, al ser quinasas, lo que hacen es que fosforilan otras moléculas para activarlas. Las más importantes, diría yo, son MLC, que es la cadena ligera de miosina. Esto es la que induce que se expresen todas esas fibras de actina y aumente la contracción de estas células de la malla trabecular. Y hay otras que aumentan la adhesión de las células y esto ocasiona que haya más uniones estrechas entre las células del endotelio del canal de Slem y disminuye la permeabilidad para el paso del humor acuoso. Entonces, pues definitivamente esta vía se volvió de interés para glaucoma y se empezó a trabajar desde varias áreas para desarrollar fármacos que pudieran inhibirlas. Esto empezó en Japón, el ripazudil está en Japón hace yo creo que más de 6 años, pero digamos que el que ha abierto camino en el mercado occidental es el netarsudil. Entonces, al bloquear esta vía desde acá arriba, pues yo voy a tener unas células de la malla trabecular que están relajadas y un endotelio del canal de Slem más permeable, lo cual me va a permitir una reducción de la presión intraocular. Como les mencionaba, la que más ha avanzado es el netarsudil. Esta se encuentra disponible en el mercado, aprobada desde diciembre del 2017 por la FDA, en una concentración al 0.02% y el nombre comercial es Ropresa. Este es un resumen muy básico de los 2 ensayos clínicos fase 3, que fueron los Rocket 1 y 2, que llevaron a su aprobación por la FDA. Ellos, de forma limítrofe, pasaron ese filtro de demostrar no inferioridad frente a timolol. Lo que vemos en azul son los resultados del netarsudil y estos en gris los resultados del timolol. La reducción promedio de la presión intraocular con el netarsudil fue de 23%, en términos absolutos fue de 4 milímetros de mercurio. Si podemos ver los resultados, son parecidos, ligeramente inferiores al del timolol, a los de timolol, con excepción del grupo de pacientes cuya presión basal es alta, por encima de 25 milímetros de mercurio, esta molécula es inferior a timolol. Esto hace que sea una molécula, digamos, desde el punto de vista de su efecto hipotensor, no es tan potente, es casi que equivalente a timolol, pero tiene unas características muy interesantes que las voy a mencionar más adelante. Y nos sigue acompañando el ojo rojo. La hiperemia se presentó en un 40% de los pacientes del estudio. Y buscando sinergia entre mejorar el flujo por la malla trabecular y mejorar el flujo escleral, pues se desarrolló una combinación fija de netarsudil más latanopros que se comercializa con el nombre de Roclatan. Este también es un resumen de los estudios fase 3, que fueron los Mercury 1 y 2, que llevaron a su aprobación. Y lo que se hizo fue comparar la combinación fija, que es esta que está en verde más oscurito, con las moléculas por separado. Esta era Salatan y con el netarsudil.
Y al final la combinación fija fue superior en reducir la presión intraocular que las moléculas por separado. Fue superior al latanoprost en aproximadamente en 1.6 milímetros de mercurio y fue superior al netarsudil en 2.3 milímetros de mercurio. Con esto pues alcanzó a pasar los filtros de la FDA y fue aprobada el año pasado para su comercialización. Algo interesante y es que, digamos, cuando se evaluó qué tantos pacientes lograron reducciones importantes de la presión intraocular, aquí vemos los pacientes en quienes se logró reducir la presión intraocular más de un 40%, sí hay una diferencia muy llamativa entre roclatan y latanoprost. Muchos más pacientes alcanzan reducciones por encima del 30% con la combinación fija. Desafortunadamente, la sinergia también está en la hiperemia y un 59% de los participantes presentaron hiperemia y el 7% abandonaron la terapia por esta causa. Como les decía, no son hipotensores muy potentes, pero debido a la importancia de la vía de las roquinasa en la regulación de muchos procesos dentro de la célula, pues hay otros efectos concomitantes que yo creo que nos pueden aportar bastante a nuestra práctica. Uno de ellos es la mejoría del flujo sanguíneo ocular. Se ha evidenciado que aún con la aplicación tópica, como hay una relajación del músculo liso vascular, hay mejoría en la perfusión tanto en la retina como a nivel del nervio óptico. En neuroprotección es complejo porque no tenemos un método para evaluar adecuadamente si un fármaco es buen neuroprotector o no en glaucoma. Por eso es muy probable que sea la causa por la cual no tenemos medicamentos neuroprotectores en el mercado. Entonces, generalmente se hacen estudios preclínicos en biomodelos animales y sí se ha evidenciado que estos inhibidores de las roquinasas mejoran la supervivencia de las células ganglionares. Este otro efecto concomitante me parece muy valioso, que es la modulación de la cicatrización. Como les mencionaba al principio, uno de los villanos para el ojo es el factor de crecimiento transformante beta, porque es un potente inductor de fibrosis en conjuntiva, en malla trabecular, en lámina cribosa e incluso en retina. Y como la vía de las roquinasas es uno de los mecanismos por los cuales él ejerce su función, al bloquearle esa vía vamos a tener menor actividad fibrótica inducida por este factor de crecimiento. Entonces, esto podría, digamos, impactar si hacemos terapias en estados tempranos de la enfermedad, cuando todavía no hay un daño estructural tan severo de la malla trabecular o de la lámina cribosa, y también se convierte en una alternativa muy interesante para cuidar conjuntivas, por ejemplo, en un paciente que va a ir a una cirugía filtrante, o por el contrario, que ya fue a una cirugía filtrante y yo necesito, digamos, un medicamento coadyuvante, pues estos podrían ser una molécula muy interesante porque estaríamos teniendo un efecto antifibrótico sobre la ampolla. Recientemente hay varios reportes sobre posibles efectos terapéuticos de los inhibidores roquinasas en ciertas patologías corneales, porque induce proliferación y diferenciación de células en la córnea. Estos todavía son reportes, digamos, no hay ensayos clínicos grandes, pero esto lo podría ser interesante para ampliar, digamos, el espectro de las indicaciones, porque hay muchos de los medicamentos que tenemos hoy en día que pueden empeorar, digamos, ciertas condiciones corneales. Entonces, quiero transmitir que aunque no son tan potentes, pues tienen unas características muy especiales y yo creo que como coadyuvantes van a ser una herramienta muy interesante en nuestro quehacer clínico. Y el interés siguió en la vía convencional y apareció otro jugador que fue el óxido nítrico. Este lo conocemos ampliamente, fue la molécula del año en 1992 cuando se describió con detalle su importancia en la regulación del sistema cardiovascular. Y aquí quiero mostrar lo que ocurre normalmente entre una célula del endotelio vascular y una célula del músculo liso de los vasos. El óxido nítrico es sintetizado por unas enzimas que se llaman las óxido nítrico sintasas, la 1 que es la neuronal, la 2 que es la inducible y la 3 que es la endotelial. Entonces él es secretado aquí en la célula endotelial, como es un gas, fácilmente va hacia sus tejidos target, en este caso la célula del músculo liso vascular, y una vez allí induce una enzima que es la guanilato ciclasa para aumentar la producción de GMP cíclico. Esto desencadena cascadas dentro de la célula que al final lo que hacen es bloquear la entrada de calcio e impiden que esta célula se contraiga.
y eso se traduce en una relajación de ese músculo liso y en vasodilatación. Lo interesante es que comenzaron a ver que había algo análogo entre lo que ocurre en el endotelio y el músculo liso vascular y algo que ocurre entre el endotelio del canal de Schlemm y la malla trabecular. Ambos pueden sintetizar óxido nítrico, pero prioritariamente ocurre en el endotelio, y este difunde fácilmente a las células de la malla trabecular y al impedir la entrada de calcio, impide que estas células se contraigan y por tanto disminuye la resistencia al drenaje y puede tener un efecto hipotensor. Debido a los múltiples beneficios del óxido nítrico, muchas compañías farmacéuticas habían venido trabajando hace años en desarrollar, digamos, como prodrogas o moléculas que dentro del organismo pudieran liberar óxido nítrico. Este no se puede administrar directamente porque tiene una vida media muy corta, es muy lábil, pero se han desarrollado unas moléculas que una vez dentro del organismo lo pueden liberar. Y entonces lo que se hizo fue que se tomó el latanoprost que conocíamos y se le unió una de estas moléculas donantes de óxido nítrico, que es el butanediol mononitrato. Y así nace el latanoprostenbunot, que es comercializado con el nombre de Bisulta. Lo que hace es que es una prodroga cuando ya entra en contacto con las enzimas hidrolasas de la córnea, estas la rompen el medicamento, la prodroga, y tenemos ácido de latanoprost, que es el clásico que ejerce su efecto en aumentar el flujo escleral, y el donante de óxido nítrico, que tiene un efecto en relajación de las células de la malla trabecular y mejora el flujo de salida en la vía convencional. Entonces, esta es una molécula muy interesante porque en un mismo fármaco tenemos un mecanismo de acción dual para disminuir la presión intraocular. Este es un resumen. Hubo muchos estudios clínicos fase 2 y fase 3, algunos realizados en Japón, otros realizados en Estados Unidos. Los que permitieron la aprobación en Estados Unidos fueron estos dos, el Apollo y el Lunar. Como la normatividad en Estados Unidos es demostrar no inferioridad frente a timolol, pues se comparó el latanoprostenbunot aquí en azul con el timolol y se demostró no solamente que era no inferior, sino que era superior. Sin embargo, a mí me llama más la atención, por ejemplo, el estudio que se realizó en Japón, el Voyager, porque aquí se compara con el latanoprost y observamos que la reducción en la presión intraocular con el latanoprostenbunot fue de un 34.6%, versus 29.8% con el salatán. Y otro estudio que quiero mencionarles es este, que es el Júpiter. También fue llevado a cabo en Japón. Aquí el latanoprostenbunot tuvo un efecto porcentual menor, la reducción fue de 26.3%, pero ¿qué es lo que lo hace interesante? Que en este grupo de pacientes la PIO basal era por debajo de 21 milímetros de mercurio, eran pacientes normotensos y ni siquiera con el latanoprost se había logrado previamente que personas normotensas tuvieran reducciones porcentuales tan significativas. Eso, digamos, que hace que el latanoprostenbunot pueda ser una alternativa terapéutica interesante en glaucoma de presión normal, no solamente por este efecto hipotensor, sino que el óxido nítrico, por su papel de relajación en el músculo liso vascular, podría, digamos, contrarrestar algunos fenómenos vasoespásticos que están involucrados en la fisiopatología de ese glaucoma de presión normal. Hubo otro desarrollo paralelo a estos dos que no ha sido tan exitoso, lo voy a mencionar brevemente porque la casa que lo ha desarrollado sigue insistiendo y de pronto lo vamos a escuchar. La adenosina es como una hormona local que producen todas las células de nuestro cuerpo, tiene varios receptores, pero el que nos interesa, que está en la malla trabecular, es el receptor de tipo A1, son receptores acoplados a proteínas G. Y lo que hace es que cuando la adenosina se une, aumenta la síntesis de AMP cíclico. Este activa unas quinasas que inducen a que la célula de la malla trabecular libere metaloproteinasa 2. Es decir, será un efecto muy similar al de los análogos de prostaglandina que tenemos actualmente y digamos que por ese mecanismo de remodelar la matriz extracelular disminuye la presión intraocular. Entonces ellos lo que hicieron fue diseñar un agonista altamente selectivo de ese receptor de adenosina tipo A1, que una vez activa este receptor en la malla trabecular, induce que ella secrete metaloproteinasa 2. Este medicamento se llama travodenosón. Pasó muy bien los ensayos preclínicos, fase 1 y fase 2, y en fase 3 contra placebo se quedó.
Es muy llamativo que este estudio, en el fase 3, el placebo disminuyó la presión intraocular como 4.2 milímetros de mercurio y el travodenosol no alcanzó a sobrepasar ese endpoint. La casa incluso intentó una combinación fija con latanoprost y también una falla de este estudio. En este momentico están probándolo para neuropatía óptica isquémica. Entonces es una molécula interesante. Yo creo que vamos a seguir escuchando de ella porque la industria está intentando ver cómo rediseña los estudios. Y esta parte me gusta mucho porque el foco de la investigación y el desarrollo farmacéutico continúa en la vía convencional. Y aquí empezamos a escuchar sobre los análogos de prostaglandinas de segunda generación. Esta es la vía de las prostaglandinas, ellas son derivadas de los fosfolípidos de la membrana y dependiendo de la enzima que actúe sobre su precursor, podemos tener varios tipos de prostaglandinas. Nuestra atención se ha centrado exclusivamente aquí en la prostaglandina F2-alfa, que actúa sobre el receptor FP que está en el músculo ciliar y todos los análogos de los que disponemos actualmente activan este receptor para inducir la expresión de metaloproteinasas. Pero todas estas otras tienen receptores en el ojo, especialmente la prostaglandina E2. Ella tiene 4 subtipos de receptores, pero los que han atraído el interés son el EP2 y el EP4. ¿Por qué? Porque son los que están más altamente expresados en malla trabecular y en canal de Slem. Y estos son también receptores acoplados a proteínas G que aumentan la síntesis de AMP cíclico y la liberación de metaloproteinasas. Entonces, desde hace tiempo, la innovación y el desarrollo han estado en la búsqueda de compuestos que modulen este tipo de receptores prostaglandínicos que están, digamos, altamente expresados en la vía convencional. Y se han enfocado en el receptor EP2. Se han diseñado 3 agonistas selectivos contra el receptor EP2 de prostaglandina E2. El que ha sido más exitoso es el Omidenepac, que se administra como una prodroga, que es el Omidenepac isopropil. Su nombre comercial es Ibelis. Fue desarrollado por una alianza estratégica de esta compañía japonesa UVE y la gigante Santen. Ellos están trabajando desde el 2011 en este fármaco y en Japón ya hicieron todos los estudios fase 2 y fase 3 y fue aprobado en Japón para su uso en glaucoma e hipertensión ocular en el 2018. Actualmente se conducen estos 3 estudios en Estados Unidos, los estudios Spectrum 3, 4 y 5, y pues estamos a la espera de resultados a ver si logra aprobación FDA. Estos fueron los resultados con los que fue aprobado en Japón. Aquí se compara el fármaco en azul con placebo en verde. Buscando las mejores dosis, se observó que al 0.002% era adecuado y en una fase 3 ya se comparó con latanoprost, que es el que está en color naranja. Esta es la dosis que tenemos disponible en el mercado, la de color azul claro. Y al final de estos estudios se demostró que no había diferencia estadística entre la reducción de la presión intraocular con Omidenepac y con latanoprost. Y las reducciones fueron menos 7.39 y menos 7.77 milímetros de mercurio respectivamente. Aquí está el resumen de todos los ensayos clínicos y como les comento, hay 3 que están en este momento corriendo en los Estados Unidos para que estemos atentos a los resultados de los Spectrum. En Japón se ha observado que los pacientes no respondedores a latanoprost les funciona muy bien el Omidenepac. En Japón la tasa de no respuesta en latanoprost puede estar hasta en un 25-30%, así que para ellos es muy interesante, digamos, una molécula que tenga una efectividad similar y que funcione en ese tipo de pacientes. Entonces, en el Spectrum 5 que se conduce en Estados Unidos, se están incluyendo pacientes que son no respondedores a latanoprost. Entonces, bueno, eso era como la actualidad de lo que ya probablemente va a estar más cerca de nuestras manos. Y que ya depende pues como de un tema de mercadeo que llegue a nuestros países, pero que ya han sido aprobados por las agencias regulatorias. Y ahora sí quiero que cambiemos un poquito el chip y que veamos hacia el futuro. Esto se relaciona bastante con lo que yo estoy estudiando y quiero contárselos. En mi opinión, el futuro va a venir de la mano de los avances en las ciencias ómicas, que es todo lo que es genómica, proteómica, transcriptómica, que en conjunto con la bioinformática
es decir, como el uso de toda la parte de sistemas para analizar esta información, nos van a permitir dar tratamientos enfocados en edición del genoma o en interrupción de ciertos ciclos biológicos. Pero para llegar a este punto, para yo saber qué es lo que debo atacar, pues es muy importante conocer cuáles son las variantes moleculares asociadas a la enfermedad, ya sea al riesgo o a la susceptibilidad o las variantes que causan directamente enfermedad. Y en glaucoma ha sido muy complejo por su característica multifactorial, y aunque sabemos que la genética tiene un peso muy relevante en el desarrollo de glaucoma, pues también es muy compleja. Hay muchos genes involucrados y hay muchas interacciones entre genes y entre genes y ambiente. Entonces eso lo hace un poco difícil, digamos, modelar desde el punto de vista genético esta enfermedad. Esta es una opinión bastante personal mía, y es que parte del fracaso, digamos, en el impacto de la terapia en el glaucoma, midiéndolo en términos de disminuir el porcentaje de ceguera, que todavía sigue siendo muy alto, en mi opinión, es que metemos en una misma bolsa personas que tienen un síndrome clínico similar, pero que tienen como causa mecanismos fisiopatológicos y moleculares muy distintos. Y a todas les aplicamos la misma terapia, entonces obviamente hay muchas en que va a fallar. La única forma en que podemos avanzar es hacer diagnósticos más precisos, conocer mejor la fisiopatología de la enfermedad. Probablemente en la medida que pasan los años vamos a irnos apoyando en otros biomarcadores que no solamente son las imágenes como el OCT, sino otro tipo de marcadores moleculares para lograr, digamos, llegar a este punto de detalle. Y eso parece ciencia ficción, pero en realidad es una realidad tangible. Y esto se debe a que las técnicas que hacen, digamos, estos diagnósticos moleculares, como la secuenciación del DNA, han evolucionado muy rápido y sobre todo se están democratizando muy rápido. Aquí vemos en el color aguamarina como la proyección de lo que iba a disminuir el costo de secuenciar un genoma humano. La primera vez el proyecto Genoma Humano costó $3 billones y la meta era que por allá en el 2030 lográramos secuenciar un genoma humano en $1.000. Eso se consideraba como la meta. Pero lo que ocurrió es lo que está en color naranja. Las técnicas han mejorado supremamente rápido, se hacen de forma masiva y eso ha disminuido los costos. Ya se secuencian genomas en menos de $1.000 desde antes del 2014 y, por ejemplo, en el ámbito de investigación, hoy en día secuencian genomas por menos de $500 y esto sigue cayendo. Así que es muy probable que en pocos años sea muy fácil para nosotros hacer una secuenciación. Y como les digo, la unión con la bioinformática para analizar toda esta cantidad de datos ha permitido que pasemos de conocer muy pocos genes asociados con glaucoma, que siempre eran los mismos 3 o 4, a que hoy en día conozcamos más de 100 locus asociados con glaucoma primario de ángulo abierto o con hipertensión ocular. Este es el estudio genómico más grande, digamos, en glaucoma que se publicó en el 2018. Se hizo en más de 139,000 individuos caucásicos y aquí se consolidaron, digamos, más de 100 variantes genéticas asociadas con la enfermedad. Y esto no solamente puede irnos ayudando, por ejemplo, a mejorar diagnósticos, sino que además de la información que sale de estos estudios, se guía la investigación biomédica en los mecanismos de enfermedad. De este GWAS se consolidaron 4 mecanismos probables de enfermedad, como es la alteración en la homeostasis de la matriz extracelular, el estrés oxidativo, una linfangiogénesis imperfecta del canal de SLE y las alteraciones en el metabolismo de lípidos. Todos esperábamos que cuando se secuenciara el genoma humano, pues en 4 o 5 años íbamos a hacer terapia génica para un montón de enfermedades, pero resulta que eso no avanzó como se esperaba. Y fue debido a 2 causas. Una es que la naturaleza es mucho más compleja de lo que la imaginación del ser humano logra dimensionar, y entonces no era tan simple como que aprendiéramos la secuencia normal y si había algo diferente, pues ahí ya teníamos la causa de la enfermedad. Resulta que la información está almacenada en el DNA, pero para que eso se convierta en una proteína debe haber una serie de pasos. Debe
darse una transcripción a un RNA mensajero que debe salir del núcleo, irse al ribosoma para que se dé la traducción a una proteína. Y resulta que a veces un gen que esté normal, una secuencia que esté perfecta, no es igual a una proteína normal. Ese gen puede estar silenciado por diferentes mecanismos. Entonces, todo fue mucho más complejo de lo que se pensaba antes del proyecto Genoma Humano. Y la otra limitante es que para administrar las terapias génicas había sido difícil encontrar una técnica precisa que digamos que fuera y corrigiera en el DNA la mutación en el sitio puntual. Y pues obviamente en este tipo de técnicas la precisión es imprescindible, entonces eso ha limitado mucho la masificación de este tipo de tratamientos. Pero hoy se nos ha abierto una puerta muy interesante, que es una herramienta de edición del genoma, que se llama CRISPR-Cas9. Antes de hablarles más en detalle del CRISPR-Cas9, debo decirles esta técnica todavía está en desarrollo, eso no quiere decir que no se esté probando, pero le faltan muchos perfeccionamientos, pero sobre todo hay bastantes cuestionamientos éticos. Y el problema no es si falla, el problema es que si esta técnica llega a ser exitosa, digamos que las posibilidades son tan enormes que la sociedad, el mundo, la humanidad en general podría enfrentarse a unos cuestionamientos muy complejos sobre mejoramiento de raza, sobre incluso terrorismo por manipulación de alimentos, etcétera. Entonces, quiero decirles que estos son unos cuestionamientos que esta técnica tiene, pero aún así, toda la ciencia, todo el ámbito de la investigación biomédica está en vilo a la espera de los resultados clínicos con esta tecnología. Y esto es a manera de historia o de chisme. Cuando yo estaba estudiando esta técnica y me costaba mucho entenderla, empecé a buscar, muchas veces lo hago con estas cosas de genómica, y es buscar quién la desarrolló o quién la descubrió para que me lo explique en YouTube. Y me fascinó que el video de quién la encontró era en español. Este microbiólogo español, que es profesor de la Universidad de Alicante, Francis Mojica, fue quien en 2005 descubrió el CRISPR, y él fue quien le dio el nombre. Este nombre es terrible, o sea, hay que llamarlo CRISPR porque si no son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Básicamente, este microbiólogo estudiaba bacterias, específicamente su DNA, que es circular, y él observó que en el DNA de las bacterias habían unas secuencias de nucleótidos que se repetían todo el tiempo y separadas por unos intervalos regulares. Y él dijo, ¿esto qué es? Y empezó a estudiar esas secuencias corticas y resultó que esas secuencias pertenecían a genomas de virus. Entonces esto resultó ser una autovacuna. Estas secuencias corresponden a virus que habían infectado a la bacteria en el pasado, y ella guardaba esos pedacitos de virus, los integraba en su DNA, y cuando el virus quería volver a atacar, o quiere volver a atacar, porque esto es una realidad de las bacterias, esa secuencia se une a una enzima, que es una nucleasa que se llama Cas, y va directamente al genoma del virus. Como esta secuencia reconoce, la secuencia es complementaria, digamos, al genoma del virus, se pega allí e inmediatamente se pega la enzima Cas, corta el DNA del virus e impide una nueva infección. Es una autovacuna. Esta enzima se comporta como una tijera molecular de una precisión muy alta que los humanos no habíamos logrado en años de investigación. Y entonces aquí, esto fue en el 2005, se encendieron muchas alarmas de forma positiva en el ámbito científico, y entonces ya empiezan a trabajar los gringos, las doctoras Doudna y Carpentier en Berkeley y el doctor Sun en el Instituto Broad, y convirtieron ese mecanismo natural de las bacterias en una técnica de laboratorio que pudiera ser reproducible, pero además esta técnica resultó no ser tan compleja y sobre todo resultó ser económica. Es una técnica que si funciona va a democratizar esta edición del genoma porque no es muy costosa y no requiere laboratorios sofisticados para implementarla. Y digamos que la técnica que se tiene ya artificial consta de dos elementos: un RNA guía que se construye en el laboratorio y que simplemente es una secuencia complementaria al DNA que yo quiero cortar o editar, y eso se une a la enzima Cas. Entonces yo lo administro en el tejido target, ese RNA guía se pega a la secuencia del DNA y inmediatamente se pega la enzima Cas, corta de una forma muy precisa el DNA, ambas hebras.
Allí se desencadenan ya los mecanismos naturales de la célula, que siempre que hay un corte en el DNA, ella lo intenta reparar y entonces la célula naturalmente repara el corte. Básicamente eso es a grandes rasgos CRISPR-Cas9. ¿Y esto para qué nos puede servir? Pues yo puedo inducir, digamos, eliminar un gen e inducir enfermedad en un modelo animal y eso me permite, por ejemplo, estudiar la enfermedad, pero además probar fármacos. Esta va a ser una forma muy fácil de acelerar el desarrollo farmacéutico. ¿Y qué tenemos en glaucoma? Pues todavía no hay mucho, pero tenemos 2 estudios, son preclínicos, ninguno es en humanos, pero sí son in vivo, son en ratones. Este estudio es del 2017 y lo que se hizo aquí fue inducir en unos ratones una mutación que es muy dañina en el gen de la miocilina. Estos ratones con esta mutación siempre hacen glaucoma. Y ellos hicieron 2 grupos, a unos desde recién nacidos, ya con la mutación, les dieron una inyección intravítrea con el complejo CRISPR-Cas y lo que observaron es que esos no hacían hipertensión ocular, se previno, digamos, el desarrollo de glaucoma. Y otro grupo que sí los dejaron crecer más, ya llegar como una etapa pues adulta, ya hicieron hipertensión ocular, pero posterior a la inyección intravítrea CRISPR-Cas hubo una disminución significativa de la presión intraocular. Entonces, esto nos abre, digamos, opciones muy interesantes para esos glaucomas monogénicos, como los asociados a miocilina, que no son muchos, pero igual es un valor no despreciable, aproximadamente del 5%. Esto me pareció un artículo muy interesante, el que está a la derecha, este es de marzo de este año, porque aquí hacen una terapia más genérica. Lo que propone este grupo de investigación es, bueno, la mayoría de los glaucomas no son causados por un único gen, pero yo con CRISPR-Cas puedo eliminar un gen que sea problemático. Y ellos lo que plantearon fue eliminar el gen de la aquaporina 1, que es indispensable para la producción de humor acuoso, y en biomodelos de ratón, entonces lo que hicieron fue también una inyección intravítrea con CRISPR-Cas y eliminaron el gen de la aquaporina y lo que se observó fue una disminución significativa en la producción de humor acuoso y reducción de la presión intraocular. Si estas técnicas funcionan, ¿cuál es la ventaja? Esto es un tratamiento de una vez en la vida, que, digamos, no tiene tantos efectos colaterales y nos puede aportar mucho a la terapia. O sea, si esto funciona, ojalá le den el Nobel al profesor Mojito. Y a mí me emociona CRISPR porque CRISPR desde su inicio en los experimentos in vivo ha estado ligado a la oftalmología. El primer ensayo in vivo en ratones fue con catarata y no sé si lo han escuchado, pero el primer ensayo clínico aprobado en seres humanos con CRISPR-Cas es en oftalmología. Es el estudio Brilliance y es para pacientes con amaurosis congénita de Leber, a los cuales se les va a hacer una inyección intravítrea del complejo CRISPR-Cas para editar este gen que está asociado, pues, digamos, a una de las variantes de Leber. Aquí en la fotografía vemos al doctor Andreas Lower de la Universidad de Oregon haciendo la inyección intravítrea al primer paciente del estudio. Esto ocurrió el 5 de marzo del 2020. Están todas las portadas de las revistas importantes y estamos a la expectativa de los resultados. Yo creo que la técnica todavía tiene algunas cosas por perfeccionar, pero esto nos abre una puerta inmensa si funciona para mejorar mucho los resultados en bastantes de nuestros pacientes. O sea, en los glaucomas familiares o juveniles esto podría ser muy, muy interesante. Y como les mencionaba antes, a veces yo puedo tener un DNA perfecto, pero para yo poder tener una proteína necesito un RNA mensajero que vaya al ribosoma y se traduzca en una proteína. Entonces, otra forma de yo interferir en ese proceso es silenciar ese RNA mensajero. Yo puedo mandar a dormir los villanos bloqueando, digamos, la vía biológica un poquito más adelante. Y hay 2 técnicas grandes para bloquear el RNA mensajero, que son los RNA de interferencia y los oligonucleótidos antisentido. Entonces, les he contado que uno de nuestros grandes villanos, es el factor de crecimiento transformante beta. Este factor induce muchísima fibrosis en la malla trabecular, pero también a nivel de la lámina cribosa se ha encontrado que los pacientes con glaucoma tienen 70 a 100 veces más concentración de este factor que los controles sanos. Entonces, bloquearlo pues es una alternativa terapéutica interesante. Lo que ocurre normalmente es que el RNA mensajero de este factor de crecimiento va al ribosoma y se traduce en la proteína, que es el factor de crecimiento. ¿Qué se hace con los oligonucleótidos antisentido? Entonces son como unas cadenitas pequeñas de nucleótidos que se diseñan en el laboratorio
que son complementarias al RNA mensajero natural del factor de crecimiento. Se le pega e impide que vaya al ribosoma a sintetizar la proteína. Básicamente ese es el mecanismo de los oligonucleótidos antisentido. Esta compañía diseñó oligonucleótidos antisentido para inhibir este factor de crecimiento, teniendo como target glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad. Pasaron muy bien estudios preclínicos evidenciando que suprimía la síntesis, digamos, de este factor de crecimiento a largo plazo, y ellos hicieron un ensayo fase 1. Estos ensayos fase 1 no van orientados a eficacia, sino simplemente a demostrar que es seguro, que no es tóxico, que es bien tolerado, y ellos lo hicieron en pacientes con glaucoma de ángulo abierto que eran sometidos a trabeculectomía, y en el mismo acto quirúrgico había una inyección intravítrea de este oligonucleótido. Y evidenciaron que era bastante seguro, que era bien tolerado, no produjo ninguna toxicidad a nivel intraocular, y eso abre las puertas para un ensayo fase 2. Por motivos, yo creo que de marketing, la compañía ha decidido hacer el fase 2 en degeneración macular relacionada con la edad, pero digamos que es el mismo fármaco, la molécula sigue ahí y pues hay que hacerle seguimiento a la evolución de esta molécula. La otra manera de mandar a dormir los villanos o de bloquear el RNA mensajero son los RNAs de interferencia. Y aquí este es un proceso que ocurre naturalmente en la célula. No todos los genes que tenemos en el organismo se expresan en una proteína, muchos están silenciados. La célula normalmente, para silenciarlos, lo que hace es este mecanismo, genera un RNA de doble cadena que es cortado en RNAs más chiquitos por una enzima denominada dicer. Estos son los RNAs pequeños de interferencia, y ellos, cuando ya están cortados y están más pequeñitos, se unen a un complejo enzimático. Una de estas enzimas separa las dos hebras de ese RNA y resulta que la hebra que queda es complementaria al RNA mensajero que la célula quiere silenciar o callar. Y entonces ella se une al ser complementaria, y la otra enzima lo que hace es cortar allí ese RNA mensajero e impide que se dé la síntesis de la proteína. Entonces, utilizando este mismo mecanismo natural, lo que se ha hecho es diseñar artificialmente esos RNAs de interferencia o inducir que la célula produzca el RNA de interferencia que yo quiero para que se pegue al RNA mensajero que yo quiero bloquear. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues yo puedo silenciar cualquier gen de secuencia conocida y puede ser una opción terapéutica cuando una enfermedad es resultado de la actividad inapropiada de una proteína. Suelen tener muy pocos efectos secundarios, es sencillo, no son técnicas costosas, pero en oftalmología hay un reto grande y es el método de administración, porque esos RNAs chiquiticos son muy sensibles a la hidrólisis, y esto ha pasado en las inyecciones intravítreas, que las hidrolasas que están en el vítreo, digamos, degradan mucho de ese RNA antes de que logre llevar a cabo su efecto. Hay una compañía española que se llama Silentis que ha desarrollado RNAs de interferencia para varias patologías en oftalmología, y en glaucoma tienen el Vamosirán. Este es un RNA pequeño de interferencia que bloquea el RNA mensajero del receptor beta-2 adrenérgico. Básicamente sería como un efecto similar al de un beta bloqueador, porque no se produciría el receptor, y esto disminuiría la producción de humor acuoso con un tratamiento pues, que se administra con frecuencias muy espaciadas, incluso de años, o según algunas técnicas que se están innovando, podría ser una sola vez en la vida. Ellos hicieron estudios fase 1 con Vamosirán, demostrando que es seguro, bien tolerado y sobre todo que no se observa efecto a nivel sistémico. No hay, digamos, detección de este RNA de interferencia en sangre periférica, e hicieron un ensayo fase 2. Este ensayo ya incluso no es tan reciente, fue publicado en el 2016. Allí compararon el Vamosirán contra timolol, pero de verdad tuvieron muchos problemas con la forma de administración, por lo que les comento de que es rápidamente inactivado. Entonces ellos fue muy limítrofe, solo en ciertas dosis fue no inferior a timolol, y la compañía hoy en día trabaja en mejorar el método de administración, probando con liposomas o con polímeros biodegradables para que, digamos, se logre mayor efectividad de la molécula. Tienen otro RNA de interferencia que busca un efecto de neuroprotección, porque este bloquea el RNA mensajero de la caspasa 2, que es la que se expresa en las células ganglionares de la retina para desencadenar la cascada apoptótica.
y esto podría mejorar entonces la supervivencia de las células ganglionares. Ya hay ensayos fase 1 también donde se ha mostrado que es tolerado y no tóxico. Estos se hicieron en neuropatía óptica isquémica anterior y están en fase 2 de neuropatía óptica isquémica anterior y un fase 2 que es en glaucoma por cierre angular agudo, pero para ninguno de estos aún tenemos resultados publicados. Entonces, pues, con respecto a la primera parte de la conferencia, quisiera resumir que la actualidad en el tratamiento médico del glaucoma, la frase clave es vía convencional. Tenemos los inhibidores entonces de ROCK kinasas, que aunque no son tan potentes, tienen unos efectos concomitantes muy positivos que podrían, digamos, introducir ciertos beneficios en nuestra práctica. Las moléculas donantes de óxido nítrico podrían tener un potencial en la terapéutica del glaucoma de tensión normal y pues debemos estar atentos a los resultados de estos análogos de prostaglandinas de segunda generación que nos pueden ofrecer, digamos, otra alternativa terapéutica. Y con respecto al futuro, pues quiero comentarles que este es el área como que más me gusta, que más me apasiona y quisiera transmitirles un poquito de eso para que estemos mucho más pendientes de todo este desarrollo que hay en las ciencias básicas para ofrecer estas terapias alternativas. Mucho dependerá de que seamos más precisos en el diagnóstico. En la medida que estas técnicas sean más asequibles, yo creo que debemos considerar hacer más estudios de ciencias básicas en nuestras poblaciones para poder, digamos, avanzar en después ofrecer este tipo de terapias. Y pues hay varias técnicas en desarrollo, como les conté, pero creo que la que abre el mayor espectro de oportunidades es CRISPR-Cas9 y los invito a estar atentos a los resultados del ensayo clínico Brilliance. Listo, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti, Claudia. Realmente espectacular esta charla. No sé si quisieras comentar algo, Pamela, antes de poder tomar yo la ruta de la coordinación. Bueno, sí. Pues muy interesante tema. Te agradezco mucho, Claudia. Bueno, quisiera dar algunos comentarios al final, pero me pareció muy interesante, sobre todo la parte que a ti te apasiona, ¿no? Es muy gratificante ver que algo que estábamos viendo pues muy lejos, a futuro, pues parece que ya está aquí a la vuelta, ¿no? Entonces, pues, doctor Paxca, si gusta, le cedo la palabra para que nos ayude a coordinar la plática y Claudia, muchísimas gracias, de verdad, excelente tu ponencia, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Claudia, yo creo que te voy a decir con algo muy simple, no quería que acabara tu charla, la verdad que nos llevaste de una manera tan clara, tan metódica, pero al mismo tiempo tan emocionante que creo que nos has enganchado con esta serie de conocimientos de una forma muy bien sustentada y creo que nos dejas con bastante esperanza para el futuro, ¿no? Para esta enfermedad que representa la primera, sigue representando y seguirá representando por varias décadas más como la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Y yo creo que es bastante gratificante ver que no solamente son, digamos, como una serie de caminos que se siguen, sino que es probable que sean de estas pautas que nos dijiste, que nos describiste, existan ramificaciones que nos pueden llevar a soluciones, digamos, más amplias o más definitivas o inclusive más específicas. La verdad que eso es muy gratificante, pero por otro lado, si bien es cierto que la última palabra no está dicha y hay varios caminos que se seguirán en los siguientes pocos años y que de ahí habrá algunas iniciativas que se queden en el camino, como también lo describiste y como ocurre constantemente. Junto con eso se tendrán que ir perfeccionando nuevos métodos para monitorizar los efectos benéficos de estos tratamientos, porque sabemos que nuestros métodos actuales para evaluar desenlace pues siguen siendo muy, aunque sofisticados para el clínico,
muy limitados todavía para la complejidad de la enfermedad, ¿no? Entonces hoy FDA y no se diga otras agencias, pues se mueven con base en campos visuales, parámetros estructurales de tomografía óptica coherente y gracias a Dios, calidad de vida, ¿no? Sí, o sea, pero función visual, o sea, los instrumentos de calidad de vida y función visual. Pero no existen otros métodos que tendrían que ser más finos como, por ejemplo, pues la electrofisiología más específica de células ganglionares o inclusive biomarcadores que pueden tener que ver con apoptosis in vivo, así que afortunadamente se puede conocer hoy, aunque no de manera masiva, pero por lo menos ya existe en la metodología. Y junto con eso, pues tendrán que irse generando estos desarrollos de monitorización para poder decir que algún nuevo camino terapéutico es o no es efectivo, ¿no? La segunda preocupación, antes de darle la entrada a los panelistas, a los participantes en la mesa redonda, será el costo de los tratamientos. Porque muchas de estas, digamos, caminos son muy costosos y a veces los desarrollos son tan caros que terminan siendo a veces impagables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo, aunque no se aplica directamente con glaucoma, el de Luxturna, que es la primera terapia génica aprobada para una enfermedad humana y que fue concretamente para retinosis pigmentaria ligada a X, que un frasco, claro, es como bien decías, habrá tratamientos que curan la enfermedad, como Luxturna, pero que cuesta un frasco $450,000. Desde luego aquí, retinosis pigmentaria, pues Luxturna es uno de estos medicamentos huérfanos, como se le dice, para enfermedades extraordinariamente raras, cosa que no ocurriría en glaucoma, para la que habría decenas de millones de potenciales candidatos. Bueno, dicho eso, sí me gustaría escuchar las primeras reacciones de Ricardo, Carla y Adriana. Si me quisiera yo escuchar, si te digo, lejos de que ya escucharon mi sorpresa y mi muy buena impresión, quisiera que hablaran, por favor. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adriana, por favor. Primero, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Claudia. La plática fue muy ilustrativa, muy clara para un tema tan complejo como es la genética en todo su espectro, ¿no? Y la verdad que da mucha claridad que lo expliques con esa simpleza que en realidad no tiene, ¿no? Es muy gratificante saber que ahora tenemos pues muchas drogas que están, o prodrogas que están en pues a las puertas pues de tratamientos ya más específicos en glaucoma, pero a mí me parece muy interesante, muy prometedor la parte en la que ya los tratamientos a lo mejor en un futuro cercano ya sean tan específicos y ojalá que no sean tan caros, ¿no? Que ese costo sea cada vez menor, así como hacer al hacer un primer diagnóstico, decir, bueno, te mando a hacer campos visuales, tomografía, un estudio a lo mejor electrofisiológico y una prueba genética que nos determine específicamente pues la zona que podemos atacar, ¿no? Con una terapia genómica, pues. Y bueno, pues a mí me reenamoras del glaucoma con tu plática y bueno, me es muy gratificante también verte ya después de tanto tiempo. Sí, un gusto, Adri, qué bueno verte. Gracias. Bueno, yo también quería tomar un poquito la palabra, Claudia. Me uno a la felicitación de todos. Realmente nos expusiste de una forma, como dice Adriana, muy sencilla. Se ve que te apasiona esto de la genómica y la verdad es algo que muchas veces muchos le sacamos la vuelta por lo complicado que se puede volver.
Realmente me parece muy interesante prácticamente lo que se ha dicho desde que se encontró el genoma humano, pues jugarle a la mano de Dios, ¿no? Y eso es lo que estamos encontrando con esta terapia que estás mostrándonos, tratar de evitar o de controlar un poquito las cuestiones del glaucoma. Realmente es algo muy interesante aquí en el hospital. Pues realmente estamos en pañales de tela. Realmente aquí solamente hace este año el doctor Abel hizo un estudio de caracterización de biomarcadores tipo microRNAs para Alzheimer, encontrándolos en degeneración macular relacionada con la edad y glaucoma. Encontró algunos casitos, cosas interesantes, pero realmente pues no nos hemos metido como tú lo estás haciendo. Y bueno, en cuanto a lo de los medicamentos, hay uno de los medicamentos que más me han llamado la atención, son los donadores de óxido nítrico, ¿verdad? Me llama mucho la atención, comparados con las roquinasas, pues son medicamentos que realmente juegan un factor importante como neuroregenerativos también, mejoran la oxigenación de la cabeza, el nervio óptico y todo eso. Y además previenen reacciones de oxidación. Entonces me ha llamado mucho la atención para uso de pacientes con glaucoma de tensión normal o tal vez en glaucomas terminales. Realmente creo que valdría la pena enfocar esos medicamentos como el Bisulta que mencionaste. Por ahí creo que hay un nuevo medicamento que acaba de terminar un protocolo en marzo, que es de segunda generación unido con el Bimatopros, que creo que son medicamentos que mejoran la salida convencional y mejoran la salida uroescleral, pero además nos aportan todo esa cuestión de neuroregeneración y de mejorar el flujo de oxigenación en la cabeza del nervio óptico, que creo que vale la pena probarlos en pacientes de glaucoma terminal, en cuestiones pensando en neuroregeneración y mejorarles el pronóstico visual. Claudia, muchas gracias, realmente. Me encanta verte después de tanto tiempo y bueno, excelente tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Carla, ¿quisieras tú darnos alguna impresión? Quisiera que Carla nos diera su impresión como parte del panel, y después Carlos Naranjo tiene algo que comentarnos, por favor. Ok, muy bien, pues muchas felicidades, Claudia. Como dice el doctor Pasca, la verdad es pues súper interesante, y creo que todos los que están aquí escuchándote han de haber quedado súper impresionados. Y uno que está metido en esto y en la enseñanza, la verdad fue algo súper novedoso. Nosotros allá en el hospital nos estamos metiendo un poquito también con lo del RNA, todo esto. Una cosa que te quería preguntar es lo que tú estás haciendo, ¿lo están haciendo ya en pacientes con diagnóstico o se puede hacer en pacientes que tienen familiares con glaucoma y que no están diagnosticados, y si se les puede prevenir? O sea, esa es una duda que sí me surgió ahorita. No sé si vaya encaminado a eso o es más que nada en pacientes con glaucoma para tratar de detener el tratamiento. Y no sé si tengan realmente experiencia con el nuevo, hay un Bimatopros que se pone intracameral, y no sé si también eso lo están usando o tú sepas algo de esa novedad, ya que la verdad en el tratamiento de glaucoma una de las principales causas de que el paciente no continúe con el tratamiento es tanto la sintomatología como la economía, ¿no? Entonces creo que todo lo que viene es algo muy novedoso, y más como comentaba el doctor Pasca, como es muy costoso, ahorita la novedad viene que más que nada con los mix y tratamientos muy caros y que no otorgan un beneficio 100%. Entonces, al hablar de esto que tú nos comentabas, la verdad es algo muy bueno, y más porque sabemos que generalmente es una enfermedad que ataca a pacientes pues de bajos recursos y que no puede continuar con tratamientos por muy largo tiempo. Y muchísimas felicidades, igualmente un gusto. Y pues no sé qué más decirte, la verdad fascinada. Gracias, Carla. Gracias, Carla, muy, muy amable, gracias. Carlos, tú quieres tomar la palabra en su momento, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Muy bien, Carlos, se escucha muy bien. Sí, perdón, a lo mejor soy un poco inexperto en el uso de estas tecnologías y no intenté
tomar la palabra, pero aprovecho para felicitar a la doctora, es una excelente, más que excelente su plática. La verdad que he escuchado algunas pláticas relativamente recientes sobre los nuevos medicamentos, pero ninguna ha sido tan amplia y tan detallada como la que escuché el día de hoy. Felicidades, doctora, no tengo ni el gusto de conocerla. Gracias, un gusto. Por otro lado, sí, se habló de nuevos medicamentos que están por llegar a nuestros países, ya usados en otros lugares, y tal vez lo que se puede hablar también hacia el presente o futuro reciente son los nuevos sistemas de liberación de medicamentos que ya tenemos, como se habló del Ivatropros, entre otros. Pues tal vez es otra de las vías que vamos a poder tener en un futuro cercano, en donde la inyección del medicamento intravíteo o dispositivos de liberación lenta para uso prolongado y evitar el uso de gotas, pudiera ser también otras alternativas que pudieran ayudar en la terapia del glaucoma. Pues por mi parte sería todo. Felicidades, doctora, y mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Adriana, por favor. Oye, Claudia, me vino a la mente que no me acuerdo muy bien cuál es el medicamento, pero en algún momento había salido, pues no sé, el ensayo de usar algún medicamento en spray, vía ocular, en microdosis. No sé si tengas alguna información novedosa al respecto, o fue algo que creo que fue Ainovia o Ainova, algo así. No estoy tan enterada del spray o del estudio en específico, sin embargo, sí ha habido hay una rama de investigación que es a los dispositivos o a las botellas, sobre todo, por ejemplo, en análogos de prostaglandinas, buscando que se disminuyan los efectos adversos locales aplicando solamente la dosis necesaria. Entonces se han diseñado como unos microgoteros que son supremamente exactos y que administran solo la cantidad necesaria del medicamento, y en eso sí se está trabajando bastante, pero no tendría aquí presente, digamos, un estudio en particular. El tema de los nuevos métodos de liberación de medicamentos es muy interesante, da prácticamente para otra conferencia, pero sí se está trabajando mucho en todo lo que es nanomateriales, polímeros biodegradables para esta administración. Pues ya está aprobado por FDA el Ivatropros de liberación lenta en cámara anterior, que tuvimos la oportunidad de practicar, de participar acá desde el Centro Médico Imbanaco. Participamos en el ensayo clínico con algunos casos y ese ya está aprobado. Digamos que es una alternativa muy interesante, aunque pues obviamente va a venir con un costo importante, pero ya pasó regulación de FDA. Quería hacer como dos comentarios de lo que hemos hablado ahorita. Uno, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Pasca, es una de las cosas que yo creo que limita el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y en glaucoma, y es que no tenemos unos outcomes adecuados, porque todavía, o sea, aquí puedo derribar todo lo que les acabo de presentar, pero si vemos los endpoints, los outcomes son la presión intraocular, y lo ideal es que estuviéramos midiendo supervivencia de células ganglionares. Entonces yo creo que mientras no afinemos estos métodos para evaluar la eficacia de los medicamentos en lo que queremos al final, que es preservar esas células, pues se nos van a quedar muchos de los tratamientos en el camino, que al final podrían ser incluso mucho más efectivos que lo que tenemos hoy en la práctica clínica. Entonces creo que ahí nos falta presionar porque haya más desarrollo a la industria en la parte de dispositivos para que mejoremos estas técnicas de diagnóstico, de progresión, de seguimiento y de evaluación de eficacia. Una de las alternativas para evaluar, digamos, esos outcomes son los biomarcadores, como decía el doctor Paxka, y esto es bastante viable, el desarrollo de biomarcadores medidos, por ejemplo, en lágrima o incluso algunos en sangre periférica. En degeneración macular nos van ganando un poquito en eso. Hace poquito salió un artículo muy bonito donde han identificado un marcador en sangre periférica que es muy indicador de riesgo de padecer degeneración macular relacionada con la edad, y se hace como una ELISA en sangre periférica, o sea que eso puede terminar siendo como, digamos, el antígeno prostático, algo que se puede hacer a nivel poblacional para evaluar riesgo de padecer esta enfermedad y, digamos, dirigir o estratificar los pacientes de más riesgo. Entonces yo creo que el tema de biomarcadores va muy de la mano con todas estas alternativas terapéuticas nuevas. Y finalmente, para responder algo que me preguntaba Carla,
Digamos que en este momento, como todavía no tenemos una terapia génica disponible porque CRISPR-Cas está todavía en los primeros ensayos clínicos, pues no hay una forma exacta de prevenir. Pero digamos que si esta técnica funciona, sí va a ser muy viable que podamos, por ejemplo, en un glaucoma familiar asociado a mutaciones en miocilina, que digamos se pueda administrar la terapia con CRISPR-Cas al niño para que no vaya a desarrollar glaucoma juvenil o que no vaya a ser glaucoma en la edad adulta. Eso sería totalmente viable y es lo que se muestra en el estudio, en el biomodelo murino que les mostré publicado en el 2017. Entonces creo que pues mi mensaje final es que sí quiero como acercarlos un poquito a esta ciencia básica, porque aunque a veces suena muy sofisticado, pues en realidad es algo que se hace todos los días en la investigación biomédica, que debemos incorporar de alguna forma a nuestras prácticas académicas, en los centros académicos, porque en la medida que estas tecnologías o estas técnicas o estas herramientas moleculares evolucionen, necesitamos sustrato de información de nuestras poblaciones para saber qué les podemos ofrecer. Entonces, por lo menos la identificación de estas variantes de enfermedad o de no respuesta a fármacos en nuestras poblaciones, pues va a ser muy interesante para que cuando llegue el momento de intervenirlas, pues sepamos para dónde vamos. Sí, has dado en el punto porque aquí hay una serie de conexiones que tendríamos que hacer, o sea, para unir puntos, primero tendríamos que abordar el tema que desde mi punto de vista es el más grande, que es que el glaucoma es un padecimiento que no se diagnostica fácil, que en el mejor de los casos, en los países más desarrollados, 5 de cada 10 personas con glaucoma son identificadas. En nuestro medio latinoamericano es probable que esta cifra sea de 7 de cada 10, y en países menos desarrollados o zonas rurales poco desarrolladas, puede ser que 90%, si 9 de cada 10 personas con glaucoma no sepan que tienen glaucoma. Entonces, desde luego, para que a las personas llegue cualquier tipo de terapia, desde lo muy básico, como son los medicamentos que tenemos ahora, o los elementos quirúrgicos de los que disponemos, o las más sofisticadas métodos de tratamiento, pues tendríamos primero que identificar quién tiene glaucoma. Y en esa misma línea de pensamiento, otro tema que tú sacaste a colación y que realmente es importante aprovechar sería que justamente pudiéramos reconocer de entre los que tienen glaucoma, cuáles son los que tienen el mayor riesgo de perder la visión. Y en este caso, sabemos, clínicamente lo tenemos bien reconocido y hay evidencia científica al respecto de que son aquellos que tienen la presión más alta, ¿sí? Y justamente las personas que tienen estas mutaciones en el MIOC, son justamente personas que desarrollan tempranamente glaucoma y que tienen hipertensión ocular muy significativa. Que ese es el otro tema también de tipo más translacional, que es cómo conectamos el perfil genotípico, que a veces es muy complejo, como bien lo mencionas, porque el glaucoma es una enfermedad poligénica y multidimensional o multifactorial, con el perfil fenotípico, es decir, cuáles mutaciones se correlacionan con aquellos casos de presiones más altas o de células ganglionares más endebles, que sería la otra visión de la susceptibilidad. Entonces, me parece que son huecos que se tienen que ir llenando. Hay un marcador que no sé si tienen ustedes conocimiento, un biomarcador muy interesante que desarrolla Francesca Cordeiro, que fue la desarrolladora de los anticuerpos monoclonales TGF-beta2 para inhibir la cicatrización de la ampolla filtrante, que al final tampoco fue, se corrieron ensayos multicéntricos muy grandes, pero no fue tan exitoso, sino fue mejor que la mitomicina C. Pero ella es investigadora de ciencias básicas de Murphy Science Institute, y ella desarrolla este método que se llama DARC, ¿sí? Y ella tiene una cantidad de trabajo de ciencias básicas, pero al final acopla un oftalmoscopio láser con un identificador de una molécula que se llama anexina, que marca células ganglionares, obviamente con metodología de oftalmoscopia láser, y identifica aquellas células ganglionares de retina que están en apoptosis. Entonces es un procedimiento en tiempo real y que cuantifica células en ese preciso momento, ¿no? Entonces puede medir desenlaces, como los que decíamos, desenlaces además que fueran contemporáneos, porque la memantina, que es un neuroprotector,
pues no pasó a FDA, precisamente porque se pretendió medir su eficacia a lo largo de estudios de 3 o 5 años, con campos visuales y fotografías. Era imposible que pudiera pasar, y además necesitamos como que nuestros ensayos clínicos para glaucoma no duren 5 años, sino que duren meses, ¿no? Como que pudiéramos nosotros ver cómo se detiene el proceso de apoptosis o cómo se regeneran las células, las dendritas o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión muy interesante, ¿sí? No sé qué piensa al respecto, Claudia. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, doctor Paczka. Creo que hay un tema que tiene que ir paralelo a estas terapias innovadoras y es el tema de biomarcadores. Y yo creo que eso nos puede ayudar mucho porque, no sé en sus países, pero en mi país es difícil mejorar la cobertura del diagnóstico en glaucoma por el número de especialistas. Es que el glaucoma es algo que para ser diagnosticado requiere llegar a un nivel de atención de salud bastante alto, o sea, un nivel especializado que en nuestras regiones, digamos, no tenemos sino centralizado en las ciudades grandes. Entonces, toda esta gente se queda sin diagnóstico. Entonces, creo que la única forma de empezar a ampliar la cobertura diagnóstica, pues una alternativa muy interesante es el uso de un biomarcador que pueda seleccionar los pacientes a riesgo que deben ser remitidos al oftalmólogo de forma preventiva, porque es imposible que todos vayan. O sea, nosotros no tenemos la cobertura suficiente de especialistas para llegar a eso y yo creo que eso dificulta mucho que tengamos más diagnóstico. Entonces, sí soy convencida de que el tema de biomarcadores es muy interesante. Hay varias tecnologías para eso. Están los moleculares, los imagenológicos, y en eso se está trabajando arduamente. Y creo que debe ir de la mano del desarrollo también de los tratamientos. En eso estoy completamente de acuerdo. No sé si... Carla, Ricardo, ¿tú quieres comentar algo, por favor? Perdón. Sí, no sé si han visto, Claudia, alguna relación de los biomarcadores en relación con algunas otras patologías sistémicas u oculares que nos puedan orientar a pensar en el glaucoma, que vayan más de la mano. No sé si han visto algo de eso. Te puedes decir, a ver, este paciente tiene esta patología y estos biomarcadores, no sé, algo en común que nos pueda orientar a pensar que puede llegar a desarrollar la enfermedad. Pues en eso se trabaja bastante. Yo realmente no tengo como tanta información al respecto en este momento, pero sí, por ejemplo, en Alzheimer hay una conexión muy importante como entre las dos enfermedades neurodegenerativas e incluso, pues ustedes, no sé si han escuchado que ahorita uno de los biomarcadores en Alzheimer son exámenes tomográficos del fondo de ojo. Entonces, ahí hay una conexión importante entre esas enfermedades neurodegenerativas que incluso nos pueden ayudar a desentrañar, digamos, mecanismos de enfermedad. Y sí se trabaja bastante en el tema. Creo que con Alzheimer como degenerativa es en la que más he visto esa confluencia de biomarcadores. Sí, de hecho, esa es en la que aquí se hizo en el hospital los microRNA de Alzheimer con degeneración macular relacionada y de glaucoma, como tratando de encontrar esa conexión, ¿no? Pero quería preguntarte eso. Muchas gracias. Yo quisiera comentar algo al respecto. De hecho, hoy por hoy, uno de los mejores marcadores o biomarcadores de Alzheimer y de otros padecimientos neurodegenerativos, pues es el grosor de las fibras nerviosas de la retina perimacular y peripapilar. Inclusive mejor que algunos marcadores de imagenología de resonancia y todo. Entonces, sí, yo creo que esto es interesante, pero no suficiente para lo más fino. Y lo más seguro es que puedan acoplarse imagenológicos que ya disponemos como OCTs, a lo mejor que midan no los grosores, sino los volúmenes que se asocien a la evaluación estructural no solo de la microvasculatura por angio-OCT, sino inclusive a moléculas de la matriz extracelular o la reactividad de la glía o de la macroglía, porque ahí habría otras respuestas a lo mejor más tempranas o las pérdidas de dendritas, porque uno ve ya el resultado en las células ganglionares, pero antes de que eso ocurra, aparentemente se pierde conectividad entre otras células las células ganglionares y células horizontales bipolares, etcétera, y reduce el número de dendritas. Eso pues no somos tan... O sea, se miden in vitro, pero no hemos sido capaces de implementar una metodología imagenológica que nos permite contabilizarlas y sobre todo correlacionarlas con los desenlaces clínicos, porque ahí es un punto muy importante. Tú puedes tener una cantidad de información
pero si no la correlacionas al final con el desenlace clínico, es decir, quién está en mayor riesgo de perder la visión, entonces también podríamos estar como con una brújula no tan enfocada en aquellos casos en los que sería más costo eficiente implementar alguna técnica de diagnóstico o una técnica de tratamiento que redujera verdaderamente el impacto del glaucoma, ¿no? Entonces yo creo que eso es una como reflexión que se debemos de mantener en este camino. Sí, correcto. Incluso en miocilina hay estudios muy bonitos. Por ejemplo, la mutación que utilizaron para el experimento con CRISPR-Cas es una mutación que ya se sabe que produce un fenotipo muy agresivo. Entonces, la mayoría de estas mutaciones las han intentado caracterizar haciendo la relación genotipo-fenotipo y viendo cuáles son las más deleterias. Eso lo hacen desde el punto de vista de computacional, pues viendo como el daño que produce en la estructura de la proteína, como también con los estudios en los glaucomas familiares, y han hecho unas correlaciones muy interesantes. O sea que por eso creo que los clínicos debemos estar involucrados, digamos, en estos estudios, porque no pueden ir un montón de biólogos a estudiar genes y no los pongan en el contexto de lo que nosotros necesitamos. Entonces creo que por eso es muy importante hacer esa conjunción de las dos áreas, básica y clínica, para que se puedan hacer esas asociaciones, por ejemplo, genotipo-fenotipo, para que sepamos cuáles son las intervenciones como más relevantes. Correcto, muy bien. Muy bien, pues no sé si quisieran hacer algún otro comentario o si podemos ya pasar al ambigú. No sé qué, ¿no? Mal chiste. Bueno, yo no me quisiera hacer un comentario porque esto que Carla sacó a colación creo que es muy importante porque es más en lo inmediato. Y curiosamente, en Colombia y en Argentina tuvieron experiencia, pero en México, por una razón regulatoria, nunca tuvimos nosotros la experiencia de administrar bimatoprost intracamerular, porque no se corrieron aquí, no hubo permisos o no sé qué hubo. Obviamente ya hay fase 3 y posiblemente se puedan comercializar en cualquier momento, pero hay algunas dudas porque pues inyectar bimatoprost de todas maneras te puede poner en un riesgo de tener edema macular si hay una persona susceptible. Tenemos dudas porque por razones mercadológicas o por razones técnicas se tendría que estar inyectando por lo menos cada 4 a 6 meses, a veces dependiendo cada 3 meses, pero no se ve fácil que sean, no sé los estudios que ustedes corrieron, pero que puedan ser inyecciones anuales, que sería ideal. Tendrían que ser muy caras para que los laboratorios los pudieran implementar. Y tenemos algunas otras dudas, es decir, ¿qué pasa con personas? Porque los restos de la matriz extracelular, no sé si de la matriz biodegradable, no sé si ustedes han seguido pacientes por mucho tiempo, se van quedando residuos, o sea, se va liberando la molécula activa, pero se van quedando el scaffold, la matriz se va quedando. Entonces, ¿qué pasa con el efecto de mediano y largo plazo? Es decir, ¿qué pasa una década después de tener cuántas inyecciones con el número del conteo de células endoteliales? Adriana, para lo que tú preguntabas, hay insertos en los puntos lagrimales de latanoprost y de travoprost, y hay otros métodos que también se han implementado y pues será esperar ver cuáles son los más efectivos, ¿no? Y si se pudiera a lo mejor introducir combinaciones, que eso sería más interesante porque sabemos que básicamente pues ese es el problema, es un problema de presión, y así como Carla también mencionaba la parte de mix poco eficaces, no quisiéramos inyectar a personas solo para tener, además de la inyección, tenerlos con tópicos, ¿no? A mí me llamó la atención, yo vi uno que era como un stent, un iStent, iDuo o i2, algo así se llama, que de hecho va anclado a la malla trabecular. Eso me llamó mucho la atención porque dije yo, bueno, cada cuánto se tiene que estar haciendo el recambio, y inclusive creo que llegaron a pensar cómo hacerlo un stent más un liberador de medicamento. Entonces, realmente, pues el riesgo de hacer hipotensiones, hipotonías muy marcado, pues me llamó la atención ese iDuo o i2, algo así, pero va igual que la stent anclado a la malla trabecular. Entonces, no sé si se tenga que estar retirando cada cierto tiempo o cómo está su mecanismo de acción, llama la atención. Y uno de los dispositivos que alguna vez vi fue una especie de, como si fuera una válvula en la cual se le estaba inyectando, iba subconjuntival y se le inyecta medicamento. Entonces me pareció muy interesante, pero creo que ese era inicialmente utilizado para problemas de retina y vítreo.
Pero me pareció interesante el poder inyectar de forma externa en el ojo, en la válvula, y que vaya a la parte interna del ojo, ¿no? De una forma dosificada. Me pareció interesante, pero pues como dice bien, doctor, los efectos secundarios y los restos de los medicamentos intraoculares, pues no sabemos ahí, ¿no? Ese mini pump, que sí es primordialmente para vitreoretina, pero también es como si pusieras un dispositivo de drenaje, nada más que el tubo tiene flujo anterógrado. Entonces, si tú lo inyectas en un compartimento subconjuntival sobre el reservorio, y tiene mecanismos de control muy finos para ir inyectando los medicamentos. Pues sí, es súper interesante, pero también complejo en términos del mediano y largo plazo. Sí, y no deja de ser invasivo, ¿no? Porque y no deja de ser invasivo, es correcto. Y no va, como justamente la propuesta que tú haces de poder curar el defecto, ¿no? Ese sería como en el tema del gene therapy, como el santo grial, ¿no? De la cura. Y bueno, no sé, aquí en México yo en mi práctica yo no tengo pacientes, bueno, tengo 3 solamente con Ropresa, pero vienen de Estados Unidos esos pacientes. Y no sé si en México se comercialice en algunas áreas, porque yo aquí no los he visto y no sé si es por parte de las aseguradoras que los siguen. No, yo entiendo que no ha llegado a Latinoamérica. Son pacientes norteamericanos o que viven los pacientes que vemos con Bisulta o con Ropresa son personas que vienen en Ajiquic o que vienen y que reciben su tratamiento allá y que traen su medicina. No, aquí no hay en México. No sé digo, a mí tengo esos 3 casos de pacientes con Ropresa pero viven en Estados Unidos, ¿no? Vienen a sus revisiones. Y No sé, Claudia, si tú quieres dar algún comentario final y si alguien más, miembros de la mesa de discusión, Carla, Adriana, Ricardo, quisieran mencionar algo o algún otro miembro, desde luego Pamela como presidenta o algún otro miembro del colegio, de los asistentes que quisieran hacer algún comentario, además de las felicitaciones, porque el chat está lleno de felicitaciones, te lo debo decir que de pronto ya lo viste, y quisieran hacer algún comentario o pregunta, por favor. Claudia, se me vino a la mente esos kits que puedes conseguir muy fácilmente en Estados Unidos, que te lo dan y te dan pues información específica de pues de algunas enfermedades que ya son conocidas, ¿no? Pero no sé si estamos ya en esa parte en la que a grosso modo nos pueda dar esa información un kit que sea de tan fácil uso y acceso y que no sea tan caro, ¿no? O si haya en la actualidad algún gen que ya esté identificado y que nos pueda dar información útil, ¿no? En relación a la patología, ¿no? O sea, algo tan fácil, pues. Sí, pues la verdad es que generalmente se llaman paneles moleculares y es que, digamos, dentro de una misma se evalúan los genes asociados a una enfermedad, los más relevantes, y digamos que cuando un paciente se diagnostica o tiene, digamos, hay un glaucoma en la familia, se pide una de estas pruebas moleculares. La mayoría de los paneles que hay hoy diseñados para glaucoma tienen unos 17 genes que son como los más importantes. En mi país, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema de salud, siguen siendo costosos porque generalmente los procesan en el exterior, pero el costo viene cayendo muchísimo y yo creo que, aunque no va a ser mañana, es muy probable que en los siguientes 5 a 10 años sea muy asequible hacer paneles moleculares para 20, 50, 100 genes asociados a glaucoma, lo cual nos permita orientar el diagnóstico. Para ello es muy importante lo que yo les mencionaba y de pronto con esto quisiera como hacer ese comentario que me pedía el doctor Pasca, y es motivarlos a la parte de la investigación en ciencias básicas, porque digamos que los paneles moleculares que diseñen en España
no pueden no ser útiles en nuestras poblaciones. O sea, nosotros necesitamos conocer el background genético de los glaucomas en nuestros países para poder pedir paneles moleculares que tengan sentido, porque lo que se ha visto en los estudios poblacionales en la genética de glaucoma es que los genes pueden variar mucho entre las etnias. Entonces sí vamos a necesitar como ir conociendo esa información de las variantes moleculares para que en la medida que estas pruebas se vayan haciendo menos costosas, más asequibles, pues podamos diseñar los paneles apropiados para nuestra región. Pero digamos que están disponibles hoy en día, sí, pero todavía siguen siendo un poquito costosos. Pero digamos, por ejemplo, yo ocasionalmente tengo pacientes con glaucomas familiares en quienes hemos utilizado estos paneles. Por ejemplo, recientemente tuve un paciente que tiene un glaucoma juvenil y su niño de 5 años tiene la misma mutación en el gen de la miocilina. Entonces ya sabemos que con ese nene nos toca estar supremamente pendientes por el riesgo de que desarrolle un glaucoma juvenil. Todavía no tenemos el CRISPR-Cas para ofrecerle, pero por lo menos sí vamos a estar muy pendientes para que no llegue a lo que llegó su papá a los 40 años, que ya es una ceguera legal. Ahora, yo les preguntaría, como el glaucoma no necesariamente es una enfermedad discapacitante, o sea, realmente el desafío del glaucoma es que no se detecta a tiempo, ¿sí? Porque hoy con las medicinas que tenemos hoy y las alternativas quirúrgicas, yo pienso que el glaucoma es a lo mejor tengo un sesgo de ser glaucomatólogo y que sé cómo deben ocurrir las cosas, ¿no? Y no siempre ocurre así. Pero hoy yo no creo que el glaucoma tenga tanta dificultad para ser controlado porque usualmente es de lenta progresión y usualmente tenemos recursos suficientes para controlarlo. Claro, todos sabemos que tenemos casos que a pesar de nuestros mejores deseos, nuestros mejores esfuerzos, ya está nuestros buenos desenlaces quirúrgicos o médicos siguen avanzando. Pero aquí el punto, o sea, yo quisiera ir a la esencia de una prueba genética, que no fuera de estas enfermedades de alta letalidad, sino realmente dejaríamos nosotros de evaluar a un niño o a un joven, independientemente del resultado de una prueba genética, sobre todo si es negativa, ¿no? En el caso justamente que dice Claudia que pues, a lo mejor se corren pruebas para aquellas mutaciones conocidas, o a lo mejor hay técnicas muy poderosas que se escapan a mi entendimiento, que pudiera de todas maneras barrer con identificar una cantidad de mutaciones, pero podía dar una falsa sensación de seguridad a las personas que fueron negativas para un gen determinado entre los cientos de genes que hay para glaucoma, o por el otro lado, imponer a una persona un sufrimiento por un desenlace que a lo mejor tuvo que ver con un diagnóstico tardío, ¿no? O a lo mejor los familiares de una persona con glaucoma, no importa que sea juvenil o no, tendría que estarse revisando por lo menos cada 2 años, suficiente como para detectar a la mayor parte de las personas en riesgo. Entonces, ahí es como más un tema de conceptualización de las pruebas, ¿no? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, en este caso lo hicimos porque el glaucoma de esta familia es muy agresivo. Todos los individuos han terminado en ceguera antes de los 60 años y para ellos, digamos, desde el punto de vista de consejería genética y en muchos sentidos es muy importante conocer, digamos, el pronóstico. Entonces, ahí para responder como a la pregunta de Adriana, le ejemplifiqué con ese caso. Pero sí, definitivamente el momento en que decidamos masificar estos paneles genéticos es porque tiene algún sentido, porque de alguna forma vamos a poder impactar el desenlace final del paciente, ya sea porque estamos disponiendo de nuevas técnicas terapéuticas o porque en realidad puede mejorar, digamos, el diagnóstico a nivel masivo porque ya es muy económico. Muy bien. ¿Algún comentario adicional? Pamela, a mí rápidamente me gustaría hacer una pregunta. Doctora, fuera de mi admiración y mi felicitación, doctora Claudia, un honor tenerla con nosotros. Es rápida y sencilla mi pregunta. Todos los glaucomatólogos estamos siempre batallando con los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo el impacto de la superficie ocular. Entonces, si bien nos presentó los medicamentos con mayor efecto hipotensor, pero todavía me llama la atención que seguimos con este tipo de efectos, incluso en algunos estudios con un poquito más de porcentaje, por ejemplo, en las prostaglandinas de segunda generación. Entonces, ¿hacia dónde se están perfilando
Ustedes en la terapia génica, sobre todo creo que va a tener un gran impacto, pero me gustaría saber hacia dónde se está perfilando este tipo de terapias tan innovadoras para contrarrestar estos efectos con los que siempre pasamos tanto trabajo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los fármacos, desafortunadamente como que el mecanismo, por ejemplo, de la hiperemia es inherente a la molécula activa, entonces ha sido muy complejo y digamos que en este momento están orientando el disminuir estos efectos adversos en la superficie ocular a lo que mencionaba antes y es a diseñar botellas o goteros tan precisos en que la dosis que digamos, administramos sobre la superficie ocular sea la mínima necesaria para generar el efecto hipotensor. Eso por el lado de los fármacos. Y digamos que lo que vemos es que a pesar del desarrollo, pues los fármacos siguen teniendo muchos efectos adversos en la superficie ocular y es ahí donde viene al lugar, digamos, la posibilidad de las terapias génicas como el CRISPR-Cas. Por ejemplo, yo no mencioné mucho el tema de anticuerpos porque me genera como la disyuntiva de que es una tecnología que es muy costosa, demasiado costosa, y eso la hace como muy poco viable para la práctica, mientras que lo que conocemos hasta ahorita del CRISPR-Cas es que es una técnica que se reproduce más fácilmente en laboratorios que no necesitan tanta tecnología y puede ser un poquito más democrática que anticuerpos monoclonales. Por eso no metí biológicos en la charla. Entonces, ese es uno de los puntos que me gusta de este tipo de terapias. Y el otro es que podríamos evitar todos esos efectos adversos en la superficie ocular. Digamos que una terapia con CRISPR pues se administraría prácticamente una sola vez en la vida y ya tendríamos un efecto pues mucho más perenne y no dependeríamos ni de adherencia ni estaríamos con estos molestos efectos sobre la superficie ocular. Así que yo creo que por calidad de vida del paciente pues son una estrategia muy prometedora a la cual pues debemos hacerle seguimiento a sus resultados. Gracias, Claudia. Gracias, Brenda, por tu pregunta. ¿Alguien más con alguna pregunta o comentario? Muy bien. Pamela, ¿quisieras cerrar la sesión? Claudia, muchas felicidades nuevamente, muchas gracias por todo el esfuerzo que realizaste para preparar tu presentación, para estar aquí con nosotros. Para muchos de nosotros es complicado también no nada más asistir a las reuniones presenciales, también para estar aquí y bueno, les agradezco también a todos por estar aquí con nosotros. Yo en particular quedé fascinada con el tema de la terapia génica. La verdad lo contaste con tanto ímpetu, tan emocionada que como que me quedé picada, ¿no? Por así decirlo. Sobre el CRISPR-Cas y bueno, que pensando que pudieran ser alguna terapia alternativa, pues para muchos, como casos desafiantes, pues podrían pues ser ya unas terapias, como tú lo has mencionado, pues ya definitivo y eso pues como que me da un respiro para todos esos pacientes, aunque se veía que está muy lejos como ciencia ficción, pues ya se ve cerca y eso me anima mucho y pues me dejas como con la espinita de seguir al pendiente de este tema. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o podemos dar por finalizada la sesión. Les agradezco de verdad a todos también, doctor Paxca, a todos los panelistas. Muchísimas gracias de verdad por todo el esfuerzo, por todas sus aportaciones, fueron muy, muy gratificantes todas. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más antes de dar finalizada la sesión. ¿No? Solo reitero mi agradecimiento por la invitación, de verdad me sentí muy honrada y espero poder verlos face to face muy pronto. Muchas gracias. Claudia. Feliz descanso, gracias, abrazo a todos. Felicidades, gracias. El 2 de julio para la siguiente sesión, que va a ser la sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Glaucoma. Ya más adelante les damos más información sobre cómo vamos a llevar a cabo la sesión. Gracias. Que descansen, buenas noches. Saludos a todos. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós.